Posiblemente han escuchado noticias de algo que sucedió hace un par de semanas, más o menos, en una universidad del estado de Kentucky, en los Estados Unidos. Si no, yo puse un post el día viernes por la tarde en el grupo de WhatsApp y ahí pueden leer un poco más al respecto. Básicamente se trata de algo que algunos llaman como un avivamiento. Yo más lo vería como un derramamiento del Espíritu Santo, algo muy parecido como lo que se ve en el libro de los Hechos, no solo el día de Pentecostés en Hechos capítulo 8, sino después en casa de Cornelio vemos un derramamiento del Espíritu muy parecido, y también después entre los samaritanos, cuando Felipe, por cierto, un hermano que estaba destinado para ser diácono, pero Felipe, después de la persecución, se pone a evangelizar. Felipe es el que comparte el evangelio con otros. Mire que a veces cuando se nos da un cargo en la iglesia, en este caso de servidor, de diácono, en el caso de Felipe, a veces podemos limitar a la gente, porque aparentemente el don de Felipe era el don de la evangelización, y eso es evidente durante la persecución en el libro de los Hechos. Y Felipe lleva el evangelio a los samaritanos. En una visita que le hace el apóstol Pedro a la iglesia también recibe el Espíritu. Así que hay un mover de Dios bien especial que no debemos perder de vista, por eso lo menciono y por eso lo mencioné. Y como pastor, me encantaría a veces que en la iglesia también se mueva el Señor, porque estos momentos traen a la gente al arrepentimiento. Aparentemente lo que está pasando ahí básicamente es que estudiantes jóvenes de la universidad de Ausbury, se llama la universidad, es una universidad de origen metodista, wesleyana, que ya ha tenido experiencias parecidas en el pasado. Pero aparentemente lo que pasó es que después de la reunión normal que los estudiantes tienen los miércoles, tienen una capilla, que es obligatoria una cantidad de capillas para los estudiantes cada semestre. Yo recuerdo muy bien eso del seminario, cuando estudiábamos allá con mi esposa, la capilla la teníamos a las 10:30 de la mañana, solo que nosotros teníamos capilla de lunes a viernes, y nosotros teníamos obligación de ir cada día a la capilla. Creo que si faltábamos 3 días en un trimestre a la capilla, nos llamaban la atención. Imagínense ustedes qué cristianos éramos, ¿verdad? Ir a la capilla es ir a tener un culto con alabanza, como lo tenemos acá, con predicación, etc. Entonces los jóvenes de la universidad estaban en esa capilla. Me imagino que algunos obligados para cumplir Así me iba yo muchas veces a la capilla para cumplir con el requisito de estar ahí, ¿verdad? Sin ganas de ir, pero ahí estábamos. Lo que sucedió es que un grupo de jóvenes se quedaron después cantando, después de que terminó la capilla, el mensaje y todo, un grupo de jóvenes se quedaron cantando, alabando al Señor. Algunos comenzaron a arrepentirse delante de Dios por pecados, etc. Hubieron diálogos, reconciliaciones, y un maestro, uno de los profesores, daba un testimonio de lo que pasó, porque él fue al mediodía a la capilla de ver que los muchachos todavía estaban ahí. Después se fue y en la tarde noche regresó, y ahí había todavía jóvenes orando, alabando al Señor. Y eso pasó así toda la noche, y eso ha durado hasta el día de ayer. No sé reportes del día de hoy, pero hasta el día de ayer todavía habían jóvenes orando. Vinieron jóvenes de otras universidades. Escuché de gente que van a viajar especialmente a Kentucky para visitar el lugar. Escuché de otras universidades que lo empezaron a hacer. Y es lindo ver cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor está cercano a los que le buscan de corazón. Yo por lo menos me he regocijado mucho. Incluso, si no me equivoco, fue el viernes o el sábado, me conecté un rato en una transmisión en directo y no estaba pasando cosa espectacular ahí. La gente está orando, la gente está escuchando una palabra que el Señor pone en el corazón de alguien, y están buscando el rostro de Dios.
Es lindo ver, hay colas o habían colas de gente esperando entrar, que unos salgan para entrar ellos en una capilla de capacidad para más de 1000 personas. Mira, qué lindo, ¿verdad? Que tuviéramos aquí gente esperando entrar al culto porque Dios está manifestando. El mensaje del día de hoy está en Marcos capítulo 1, como ya hemos leído los primeros 8 versos. Yo voy a avanzar un poco más en el texto, pero ahí vemos justamente un momento en el que el Señor comienza algo nuevo en la historia humana. Marcos es probablemente el primer evangelio que fue escrito, aunque está en segundo lugar en el Nuevo Testamento, pero el último siglo, por las investigaciones que se han hecho, consideramos que Marcos fue el primer evangelio escrito. Y la fuente principal de Marcos, porque Marcos no era uno de los apóstoles, Marcos no era uno de los discípulos directos del Señor Jesús, pero la fuente principal de Marcos es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5 al final, dice: saludos les manda mi hijo Marcos. Es decir, Marcos era un discípulo, él le llamaba hijo, pues no era Pedro no era el papá de Marcos, pero él le llamaba hijo en el sentido de que Marcos era un discípulo muy cercano de Pedro. Y probablemente consideramos que por unos 15 años Marcos no solo acompañó a Pedro, sino que a veces tradujo los mensajes de Pedro. Probablemente Pedro predicaba en arameo y Marcos, que su padre era griego, a él se le llama Juan Marcos también en el libro de los Hechos, pues dominaba ambos idiomas y predicaba y le traducía probablemente a Pedro al griego común que se hablaba en el primer siglo. Así que Marcos escuchó tanto esos mensajes, la estructura de cómo Pedro contaba el testimonio de Cristo Jesús, que un día llegó a la conclusión de escribir el Evangelio. El Evangelio no tiene el nombre de Marcos, como por ejemplo las epístolas. Empiezan Pablo, apóstol de Jesucristo, y escribe a quién. El Evangelio es un tipo de literatura diferente, no incluye el nombre del autor, pero se ha llegado a la conclusión de que fue Juan Marcos, el que escribió este Evangelio, y por eso en el año más o menos 110 después de Cristo, los primeros o los padres de la iglesia, como se les llamó a los sucesores de los apóstoles, le dieron a este Evangelio la atribución de que había sido Marcos quien lo había escrito. Pero Marcos dice ahí en el primer verso: el Evangelio no es mío. Él dice: principio del Evangelio de Jesucristo. Qué maravilloso. Es las buenas nuevas, es el mensaje, es lo que Cristo Jesús nos habló. Él es el Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, y entonces se basa Marcos y nos va a recordar, y para Pedro y los apóstoles era muy importante, el ministerio que Jesucristo hizo hace 2000 años está basado en la profecía del Antiguo Testamento. Así que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, hablamos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es la palabra inspirada de Dios. También nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura incluye también los evangelios que están empezando a circular. Y alabamos al Señor porque esa palabra nos llegó. Y acá dice específicamente, como está escrito en el profeta Isaías. Otras traducciones dicen como está escrito en los profetas, porque realmente la cita viene de 2 profetas. La primera cita es de Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y la segunda cita es de Isaías 40. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí dice el Evangelio, empezó a suceder algo maravilloso. Y esta primera profecía dada por Malaquías y por Isaías se cumplió en Juan el Bautista. Verso 4. Se puede leer quizá: por esto bautizaba Juan en el desierto,
o así bautizaba Juan en el desierto en base a esta profecía y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y nos muestra, hermanos, que el primer requisito para tener un encuentro con Dios es el arrepentimiento. Por eso no me extraña que en una situación así, donde un creyente realmente se encuentra con Dios, una de las cosas que vas a encontrar en ese culto, en ese momento de adoración, es la confesión de pecados, es el arrepentimiento delante del Señor. Es decir, Señor, perdóname porque he ido tras cosas vanas, tras cosas mundanas, y en tu presencia eso no tiene lugar. El arrepentimiento es el primer paso para volverte a Dios. Ahora, yo con el tiempo he entendido que el arrepentimiento es más que darle la espalda al pecado. Y nosotros quizás hemos hecho mucho énfasis en ese aspecto del arrepentimiento, darle la espalda al pecado. Y nos hemos olvidado que el otro lado de la moneda del arrepentimiento es que yo dirijo mi rostro a la presencia de Dios. Y esta es la parte más hermosa del arrepentimiento. Así que el arrepentimiento no tiene una connotación tan negativa, sino que es que tú te acerques a la gloria de Dios, que tú te acerques a la presencia del Señor. Así que el primer paso para que tú camines con el Señor, porque esta es la invitación con la cual va a cerrar este texto, es que tú te arrepientas de tus pecados. Es más, se nos describe a Juan el Bautista, muy interesante en el verso 6, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Es bien interesante porque si ustedes revisan la biografía de Juan el Bautista, él era hijo de sacerdotes. Zacarías es su padre. ¿Se acuerdan de ese relato de Lucas que nos habla de que este Zacarías está ministrando en la presencia de Dios? Él tiene una ocupación sacerdotal. Y ahí recibe él la comisión, el anuncio de que van a tener un hijo con su esposa Elizabeth. Pero ya son ancianos. El relato nos dice que Zacarías se ríe de la profecía, porque no lo puede creer. Es parecido a lo que hacen Sara y Abraham, cuando el Señor les dice van a tener un hijo, pero le dice el Señor, le trata de explicar a Abraham claramente, el hijo va a nacer de tu esposa Sara. El detalle es que Sara ya tiene 90 años, y el primero que se ríe es Abraham, y después también se ríe Sara, y el muchacho se llama Risa. Isaac, Risa. Bueno, que a Juan no le pusieron risa, pero también Zacarías se rió de la profecía, no la creyó, y el ángel le dijo, porque no creíste, te vas a quedar mudo hasta que el hijo haya nacido. Y es interesante cómo Dios obra, pero Dios a veces obra a pesar de nuestra incredulidad. El mismo padre de ese hijo no creyó que lo que Dios le estaba diciendo era cierto, y sin embargo Dios lo hizo. Ese es el Dios que tenemos. Dios no depende de tu fe para obrar. Aleluya, gloria a Dios por eso. Porque si Dios dependiera de nuestra fe para obrar, no veríamos las obras de Dios. Dios obra. Él siempre está trabajando, dice el Señor Jesucristo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Perdonen ustedes que les diga que el lunes el pastor descansa. Pero si ustedes me llaman, seguro que les voy a devolver la llamada. Tal vez no les responda de inmediato, me suele pasar que no consigo responder de inmediato una llamada, pero en algún momento se las voy a devolver. Si me escriben un mensaje, pastor, pero es urgente por el WhatsApp o por texto, entonces ya yo les procuro responder lo antes posible. Pero el Señor Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque el problema ahí, en esa discusión en el Evangelio de Juan, es que él había sanado a un enfermo en día de reposo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se te ocurre? Le decían los fariseos, los escribas, ponerte a hacer cosas en el día de reposo. Pero Jesús no se mueve por patrones religiosos. Él incluso vino a cumplir la ley, lo cual significa que Él también tiene la autoridad
para dar una nueva ley, como nos va a decir el autor a los Hebreos, porque el sacerdocio de Cristo no es el sacerdocio de Leví, sino un sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Es bien interesante esa carta de los Hebreos. Y si el sacerdocio cambió, cambia la ley. Y la ley de Cristo, hermanos, es tan bella y es tan simple. Amamos los unos a los otros, como yo os he amado. Ahí se resumen, dicen los apóstoles, la ley del Señor, en que nos amemos los unos a los otros. Ya no interesante, ya no es ámate, ama a los demás como a ti mismo. Eso dice el Antiguo Testamento. Jesús dice, ama como yo te amé. Por supuesto que es mucho más elevado. El Señor Jesús sabe los problemas de amor propio que tenemos los seres humanos. Por eso nos dice, ámense los unos a los otros como yo os amé. El Bautista advierte de que la autoridad de Jesús es muy superior a la de él, aunque el Bautista es un profeta. Y eso deberíamos recordar los que predicamos la palabra, que la autoridad del Señor Jesús está muy por encima de nosotros. Porque Jesús dijo de Juan el Bautista que entre los nacidos de mujer no había otro más grande que este. Puse a pensar, Señor, pero ¿qué estás diciendo? Ahí está Abraham, ahí está Job, ahí está Enoc, Noé. Pero el Señor, si el Señor lo dice, es cierto. Entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que este. Es Juan el Bautista, este hombre que anda vestido como un vagabundo. Siendo hijo de un sacerdote, renunció a un oficio que él mismo pudiese haber ejercido en el sacerdocio. Pero él eligió vivir en un desierto. Sería parecido como ver a un vagabundo, a un óftalos en la calle hoy en día. No huele muy bien también. Creo que tampoco Juan olía muy bien. Con su vestido de pelo de camello y un cinto para atarse ese desordenado atuendo. Su dieta eran langostas y miel silvestre, lo que encontraba por ahí, técnicamente hablando. Y sin embargo, no había otro mayor que ese entre los nacidos de mujer hasta el día de Cristo Jesús. Y él dice de Jesús, verso 7, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este es Cristo Jesús. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien honramos, a quien glorificamos. No deberíamos jamás olvidar que el motivo del culto es darle adoración a Dios. En alemán, la palabra culto significa servicio a Dios, o Gottesdienst. Y algunos empiezan a preguntar, ¿y cómo es? Gottesdienst no significará que es Dios el que nos sirve a nosotros. Si tú miras el servicio así, ya perdiste la brújula. El centro del servicio, el centro de la adoración es Dios. Incluso los ángeles, lee uno en el Apocalipsis, que dieron sendas revelaciones. Cuando Juan el apóstol se postraba ante ellos, le dice un ángel, no te postres ante mí, porque yo soy un servidor como tú, póstrate delante de Dios, el Altísimo. Él es el centro de nuestro culto. Y eso no va a cambiar. Dios nos ha dado todas las bendiciones, nos ha derramado, nos ha rodeado de sus bondades, y nosotros también venimos a este lugar para alabarle, para darle gracias por sus obras, por sus maravillas en medio nuestro. Pero el culto está centrado en la adoración a Él, al Cordero, guiado por el Espíritu Santo. Porque el Bautista dice aquí en el verso 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. También va a decir entonces Juan el Bautista
que el ministerio del Señor Jesús va muchísimo más allá que el ministerio de Él. Y veremos que entre el arrepentimiento y el seguir a Cristo está la decisiva obra del Espíritu Santo. Si el primer paso es que tú te arrepientas para seguir a Cristo, para caminar con Dios, no debes olvidar el papel del Espíritu Santo en tu vida. Esta parte del texto ya no la tenemos en el proyector, pero los hermanos que son buenos cristianos y traen su Biblia a la iglesia pueden seguirme en la lectura. Ahí no, es una broma. Si no trajo su Biblia, la olvidó, usted sigue siendo un buen cristiano. A partir del verso 9, voy a leer otros versos. En Marcos 1 estamos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La prueba de la obediencia de Jesús y la obra del Espíritu Santo en su vida se nos describe acá en estos versos. Vamos a ver que el Señor era guiado por el Espíritu. Por cierto, entre paréntesis, esta es una de las evidencias decisivas de por qué Marcos es el primer evangelio escrito, porque los relatos en Marcos son más cortos, son más concisos. Y entonces concluimos que Mateo y Lucas usaron el Evangelio de Marcos como una fuente, pero nos dieron otros detalles. Estos tres evangelios se les conoce como los evangelios sinópticos, es decir, nos están hablando de lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Solo el Evangelio de Juan es así como, diría un amigo en Guatemala, de otro nivel, de otra categoría, ¿verdad? No entra en esta sinopsis que entran estos tres evangelistas, pero es fascinante leer también cómo los otros evangelistas complementan el texto que encontramos aquí en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, en Mateo 3:15 va a decir en el acto del bautismo, porque ahí Mateo nos dice que el Señor Jesús, cuando llega a bautizarse, recibe una respuesta de parte de Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice: de ninguna manera yo te voy a bautizar a ti. Yo debería ser bautizado por ti. Y el Señor le contesta así en Mateo 3:15: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús es un hombre obediente. Es necesario que cumplamos toda justicia. No se trata, sí, por supuesto que Juan lo ha dicho, no soy digno de desatar, pero ni encorvado ni inclinado soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Porque Juan el Bautista conoce su posición ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías anunciado. Y ahora el Mesías anunciado que Juan conoce, porque cuando se acerca, el Evangelio de Juan nos dice que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan le conoce, por cierto, son primos ellos dos. Juan le conoce y dice: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque Juan va a manifestar unas dudas más adelante, yo creo que todos los creyentes y seguidores de Jesús experimentamos momentos de dudas, ¿no es cierto? Porque cuando Juan está por ser decapitado, encarcelado por Herodes, le pregunta a través de sus discípulos al Señor Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y el Señor le devuelve la respuesta y la buena noticia, con más amplitud, pero diciéndole técnicamente: sí, soy yo el que había de venir, y los hechos lo demuestran. Así que Juan bautiza al Señor Jesucristo y Marcos nos relata estos dos acontecimientos bien claves. Uno es que el Espíritu Santo
desciende sobre el Señor Jesús como paloma al verse abrir los cielos. Y lo otro es la voz que se escucha de los cielos de parte del Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que vemos a la Trinidad actuando. Es uno de esos pasajes tan bellos. Recuerden que la palabra Trinidad no se encuentra en ningún lugar de la Biblia. No se vayan a equivocar buscando la palabra Trinidad allí en una concordancia. No la van a encontrar por ningún lado. No existe la palabra Trinidad en la Biblia. Pero están estos pasajes que dan testimonio de que el Dios Trino está actuando. Jesús es el Hijo de Dios, con lo cual Él es igual a Dios, tal como los judíos lo entendieron y querían apedrearlo en más de una ocasión por decir esto. El Padre dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendiendo sobre Él como paloma. Por cierto, los otros evangelistas agregan: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. O en una frase parecida, en la Transfiguración se agrega esa frase: a Él oí. Él es digno de ser escuchado, Él es digno de ser seguido. Y miramos en el verso 12 cómo el Espíritu Santo sigue obrando en la vida de Jesús. Por los evangelistas sabemos que las obras de Jesús eran hechas por el Espíritu Santo. Hay una discusión en los evangelios cuando los escribas le acusaban a Jesús de que echaba fuera demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Pero Jesús les dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, y Él echa fuera los demonios por el Espíritu de Dios, significa que el reino de Dios ha venido a vosotros. Así que el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús es vital, es maravilloso. Por eso dice el verso 12: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Los otros evangelistas agregan: para ser tentado por Satanás. Es raro que el Espíritu Santo haya guiado al Señor Jesús a una situación tan negativa para ser tentado. Además, debemos recordar que cuando uno es tentado, Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Todo don perfecto, toda cosa buena proviene del Padre de las luces. Nosotros, dice Santiago, somos tentados por nuestros propios malos deseos. En esta ocasión encontramos una situación en la cual el Espíritu Santo está guiando al Señor Jesús y Él es guiado por el Señor al desierto. Recuerden que Jesús en su juventud, en su desarrollo humano, ha vivido en Nazaret y antes de iniciar su ministerio, Él se muda a la ciudad de Capernaum, que está a la orilla del mar de Galilea, y eso explica lo que vamos a encontrar más adelante acá, a partir del verso 16. Jesús inicia su ministerio entonces guiado por el Espíritu Santo. Mira el rol tan importante que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Después, dice el verso 14, que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Por cierto, el hecho de que el Señor Jesús haya escogido Galilea como un lugar para predicar es cumplimiento a las profecías también en Isaías, donde se habla de las tierras a la orilla del mar. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, nos dice el evangelista Mateo, y nos explica por qué el Señor Jesús inició su ministerio en Galilea. Yo tengo una explicación un poco más banal, ¿verdad? Nosotros los que interpretamos la Biblia a veces somos un poco así curiosos para interpretar. Todo eso es cierto, y el cumplimiento es que esas tierras de las orillas del mar de Galilea deberían ver primero la luz, tal como el profeta Isaías lo dijo.
Pero mi explicación un poco es, por lo que va a venir después, es que el Señor Jesús necesitaba hombres sencillos, hombres de corazón humilde para recibir lo que Él les iba a dar. Porque Él viene predicando el Evangelio y diciendo, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios se ha acercado. Y el mensaje dice, en primer lugar, arrepentíos. El mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, pero él agrega y creer en el Evangelio. Creer que el tiempo ha llegado, creer que el reino de Dios está aquí y recibirlo. Entonces, quiero centrar mi atención y nuestra atención a partir del verso 16, cuando él andaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que es Pedro, por cierto, entre paréntesis, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús te llama a seguirlo como su aprendiz. Esta es una palabra más apropiada para traducir la palabra discípulo, porque discípulo es una palabra por ahí que en castellano, por lo menos a mí, no me dice mucho, discípulo. Pero aprendiz me dice más. Un aprendiz, un seguidor. En alemán está esa palabra que me gusta, ein Nachfolger Jesu, un seguidor de Jesús. Alguien que se concentra en seguir las huellas, las pisadas, la enseñanza de Cristo Jesús. Y Él les dice, vengan, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. La respuesta de ellos, verso 18, dejando luego sus redes, le siguieron. Después encuentra a otros dos, a Jacobo y a Juan, les hace el mismo llamado y dice el verso 20, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Está este llamado que el Señor hace. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y el Señor Jesús lo hace a gente sencilla, y eso yo quiero subrayar acá, que el Señor Jesús no va a la sinagoga para llamar a sus discípulos. Hay sinagogas ahí en el área de Galilea. Lo sabemos porque el Señor Jesús tuvo bastantes encuentros en la sinagoga. ¿Qué tal el templo en Jerusalén? Ahí estaba la crema innata, diríamos, de la teología. El problema, hermanos, de alguien que piensa que ya lo sabe todo, es que cuesta enseñarle algo nuevo. Uno de los seguidores de Jesús era uno de estos ancianos de Israel llamado Nicodemo. Juan nos cuenta el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, porque Nicodemo dice que llegó a buscar a Jesús porque había escuchado de los milagros que hacía, etc. Y dice incluso que llega de noche, Juan capítulo 3. ¿Por qué de noche? Primero porque es interesante cómo Juan utiliza el vocabulario, pero nosotros decimos, te fuiste a la universidad, te fuiste a la escuela y pasaste de noche, significa no aprendiste nada. Pero la razón por la cual Nicodemo llega de noche es porque él no quiere ser visto en público, porque Nicodemo es una figura pública, es miembro del Sanedrín, es miembro de los líderes del pueblo de Israel que se concentran en Judá. Y es un hombre además de más de 60 años, probablemente Nicodemo ya tiene 70 años. Imagínense ustedes un hombre de 70 años haciéndole preguntas a un joven de 30 años, que era Jesús. Así que prefiere llegar de noche. Pero es un seguidor. Interesante que Jesús le dice, cuando Nicodemo pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Jesús le dice una respuesta bien simple. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo siendo yo tan viejo me voy a volver a meter al vientre de mi madre y voy a volver a nacer?
La mente no entiende muchas cosas que el Señor Jesús dice. Y el Señor le dice, eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas. Y entonces le empieza a explicar lo que el Espíritu Santo puede hacer. Lo pueden leer en Juan capítulo 3. El Espíritu Santo puede hacer que tú nazcas de nuevo. Esas son obras de Dios. Eso tú no lo puedes hacer. Tú no te puedes volver a meter al vientre de tu madre para volver. No es posible. Y la lógica nos dice que es una locura, nacer de nuevo. Pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Así que vuelve a pensar que entre el arrepentimiento, entre el volverte a Dios y una vida de seguir a Jesús, el Espíritu Santo va a jugar un rol muy importante, porque el Espíritu Santo es el que te da el poder de nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que te enseña, el que te guía a toda la verdad, como Jesús mismo oró para que Él obrara en nosotros. El Espíritu Santo fue el que te convenció a ti de pecado, del pecado de no creer en Jesús, y por eso crees en Jesús. La gente a veces no se explica cómo llegué yo a creer en Jesús, ni te lo vas a lograr explicar. Es un milagro, es una obra del Espíritu Santo que abre nuestro corazón y nos hace creer en Cristo Jesús. Así que si tú aún no has creído en Cristo Jesús y estás viendo que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, tampoco te resistas al obrar del Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu, da ese primer paso, confiesa tu pecado delante del Señor y dile, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador, yo creo en el Evangelio, yo creo en la buena nueva de que hay perdón en ti. Perdón sin costo, perdón sin que yo haga nada, perdón por gracia. Y más tarde te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo te guió en ese paso de arrepentimiento y te va a seguir guiando el resto de tu vida con Cristo Jesús. Pero seguir a Jesús, amados hermanos, requiere renuncia. Interesante, dice acá, que cuando ellos le siguieron, dice el verso 18, dejando luego sus redes, le siguieron. Y el verso 20, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Seguir a Jesús requiere de que paguemos un precio, un costo, de que renunciemos a algo. Técnicamente hablando, tú no puedes seguir a Jesús y seguir siendo el mismo. De eso se trata. Por cierto, no significa que estos no volvieron a pescar más en su vida, porque los encontramos con Jesús pescando a veces, los encontramos Jesús usando la barca del apóstol Pedro para predicar, pero ellos cambiaron su forma de pensar. La promesa es el del Señor, yo te haré un pescador de hombres, yo voy a formarte, yo voy a guiarte. Si sigues a Jesús, le vas a conocer, de eso se trata. Y en eso nos va a llevar el Evangelio de Marcos, y elegí compartir este Evangelio porque es el más corto, pero Marcos nos va a llevar de la mano para decirnos, mira, el discipulado es la cosa más maravillosa que puedes vivir. Seguir a Jesús es lo más maravilloso que puedes vivir. Porque le vas a conocer, paso a paso le vas a conocer. Cuando tú caminas con Jesús, le comienzas a conocer su poder. Vamos a ver pasajes en Marcos donde los discípulos se quedaban así. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? Se preguntan. Que aún el viento le obedece. ¿Quién es este? Que multiplica pan y sacia a las multitudes. ¿Quién es este que sana, que echa fuera demonios? Cuando sigues a Jesús le vas a conocer y también te vas a dar cuenta que no hay causa más grande en este mundo para dar la vida. Seguir a Jesús es la mejor causa para dar la vida. Muchos dan la vida en la guerra, muchos dan la vida en la profesión, en el deporte, en sus sueños, pero no se compara nada en absoluto con dar la vida por Cristo Jesús.
Que el Señor siga su camino en este bello pasaje y llame a otros dos, me recuerda a mí que el Señor se pasea aún por nuestras iglesias, por nuestros barrios y sigue llamando gente que le siga. Y yo creo que el Señor Jesús está aquí, porque Él es el centro de nuestra adoración. Además, Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, y varios de ustedes lo creen. Así es, Él está aquí. Y Él te está llamando. No digas, ya estoy muy viejo, como dijo Nicodemo, no es cierto. Nicodemo habrá pensado, ya estoy muy viejo, ya para entregar mi vida a Jesús. No digas eso. Elige seguirlo, es lo máximo. No digas, estoy muy joven, tengo mucho por delante. Igual te digo, elige seguirlo. Yo tomé esa decisión a los 17 años y ya pasaron, no le voy a decir cuánto, bastantes años, y créanme que todavía digo, es la mejor decisión que yo tomé en mi vida. O quizás digas, hombre, yo estoy muy ocupado para seguir a Jesús, muy concentrado en lo que estoy haciendo. Pues síguelo nomás, síguelo, comienza a dar pasos con el Señor Jesús y deja que Él te guíe. Pero la guía del Señor Jesús en tu vida va a requerir que tú hagas algunas renuncias y que tú abras tu corazón y que dejes que el Espíritu Santo obre en ti y te muestre el camino a seguir. Quiero orar por ustedes. Amado Dios y Padre, te damos gracias por Cristo Jesús y te doy gracias porque hasta el fin de los tiempos el Señor va a estar llamándonos. Hasta el fin de los tiempos es necesario que hagamos discípulos a todas las naciones. No va a cambiar ese mandato, aun si tú vienes otra vez este día, Señor. Y si tú vienes hoy, o vienes esta semana, o aún tardas otros 1000 años en venir, queremos que nos encuentres haciendo tu voluntad. Cuando muramos un día también, Señor, queremos ser encontrados haciendo tu voluntad. Queremos vivir para ti, queremos seguirte, Señor Jesús. Ayúdanos a ser valientes para aprender a pagar el precio de la renuncia a nuestros propios deseos, a nuestros propios sueños, y hacer que tus sueños y tu visión sean el centro de nuestra vida, pues nos has dado vida eterna y ya nos mostraste que la vida no se termina en este mundo, sino que sigue. Y qué hermoso es sembrar hoy en los propósitos eternos. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Te ruego por aquellos que aún necesitan elegir creer en Jesús para que les fortalezcas en fe y vengan a tu conocimiento. Te ruego, Señor, por aquellos que ya creemos en ti y te doy gracias por los que te sirven. Y te ruego por aquellos que creen en ti, pero que aún no han decidido seguirte como aprendices de Cristo Jesús, para que toques sus corazones y les des la fortaleza para renunciar a lo que deban renunciar y ponerte a ti en primer lugar. Fortalécenos en este camino de seguirte, Señor, porque aún para los que ya tenemos unos años siguiéndote, vienen los momentos de duda, vienen los momentos de desánimo y queremos, Señor, estar firmes. Cuando tú vengas, Señor, anhelamos que encuentres fe en esta tierra, que encuentres hombres y mujeres que te aman, que te siguen, que hacen tu voluntad. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.